Profe, no sé si estaba hablando, tiene... Pues sí, ya, perdón, una disculpa, estaba en una reunión y me tomó más del tiempo que tenía previsto. Bueno, vamos a continuar con la sesión, ya comenzó también aquí la grabación, entonces, a ver, no sé si tengan alguna pregunta con lo que hemos tratado en las sesiones previas relacionado con la conducción y con la convección, chicos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien, profe? Estuvo muy claro. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues vamos con el último mecanismo de transferencia de calor en cuestión de las descripciones. Y ese mecanismo es el mecanismo de la radiación. Al igual que los otros dos, pues vamos a dar un concepto, una definición de este mecanismo y después vamos a explicarlo con el mayor detalle posible para que quede claro cuál es la física que está detrás de dicho fenómeno. Bueno, primero, por radiación debemos entender que es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura finita y esta energía se emite a través de ondas electromagnéticas. Cuando veíamos, de hecho, los tres mecanismos de transferencia de calor, ya habíamos hecho una mención al respecto, inclusive ustedes lo habían comentado, esta parte de la onda electromagnética. Les comentaba también que al ser una onda electromagnética tiene esa característica dual que bien describe tanto la química como la física. ¿Cuál es ese comportamiento dual? Bueno, pues que la onda se comporta tanto como materia como energía. Y esto es bien importante y va a tener un efecto sobre el mecanismo de la radiación. Decimos entonces que para que exista la radiación, pues al igual que en conducción y en convección, lo que necesitamos es el gradiente térmico, es decir, la diferencia de temperaturas, donde ahora al cuerpo que tiene una temperatura más alta le vamos a nombrar fuente, y al cuerpo que tiene la temperatura más baja, pues es el receptor de esa radiación. Ahora, hay que decirlo, en este mecanismo en particular, que puede estar presente en todos los problemas, hay que decir que toma importancia o es preponderante cuando se cumple una condición, cuando se cumple un requisito. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es el requisito que nos pide la radiación para que sea considerable como mecanismo de transferencia de calor? Bueno, pues esa condición es que la diferencia de las temperaturas, es decir, entre la fuente y el receptor, sea de por lo menos 4 órdenes de magnitud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la temperatura del receptor fuera de 25 grados, nada más por poner una situación, por poner un ejemplo, para que la interacción de radiación con una fuente sea considerable, o sea, valga la pena tomarlo en cuenta en el análisis, esa fuente tendría por lo menos que mantenerse a una temperatura de 100 grados. O sea, 4 veces arriba, repito, del receptor. ¿Qué pasaría? Y es la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué pasaría si no se alcanzan esos 4 órdenes de magnitud? Por ejemplo, ¿qué pasa si la fuente está a 80 grados? Igual el receptor a 25. ¿Hay radiación? Hay radiación también, definitivamente. Inclusive la habría si la fuente está a 30, 35 grados y de la misma manera el receptor está a 25. Sin embargo, bueno, pues el valor en calor que estaría aportando la radiación sería muy bajo. ¿Qué tan bajo? Caería en el orden de los decimales e inclusive fracción de decimal. Lo que sigue a esta temática es analizar otra vez los tres modos de transferencia de calor cuantitativamente. Y ahí vamos a ver que hay una constante que es muy pequeñita y nos afecta de manera considerable en el mecanismo de la radiación. De tal suerte que si tenemos una diferencia de temperaturas muy corta, muy bajita,
la verdad es que la magnitud de calor que nos va a proporcionar es muy, muy baja. Entonces, esa es una característica que tiene la radiación. Para que empiece a ser importante, para que en un momento dado, digamos, no puedo obviar la radiación, no la puedo quitar de mi análisis, tiene que ocurrir esto que les comento. 4 órdenes de magnitud arriba, la fuente en relación con el receptor. ¿Queda eso claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. ¿La distancia entre la fuente y el receptor no importaría? O sea, en este caso nada más analizaríamos la pura temperatura. Sí importa. Y va el comentario de la siguiente manera. La radiación es emisión de energía a través de ondas electromagnéticas. Y ya dijimos que la onda electromagnética o la onda como tal tiene el comportamiento dual, materia y energía. La energía va a estar porque la fuente tiene una temperatura elevada y bueno, la tendencia natural de todo cuerpo pues no es estar en un nivel energético alto, ustedes ya lo saben. La tendencia de la naturaleza es hacia las condiciones de equilibrio, un estado estable. Es a lo que todo tiende. No importa qué tanto procesemos algún material, alguna sustancia, siempre busca degradarse para caer a un nivel bajo de energía y encontrarse en condiciones de equilibrio. Entonces, va a estar emitiendo esa energía. Ahora, aquí viene la pregunta de la distancia. El problema con la radiación viene con la otra característica de la onda, y es que también se comporta como materia. La radiación es un mecanismo tan especial que las mejores condiciones para que se produzca es en condición de vacío. Que no haya nada, ninguna interferencia entre el emisor o la fuente y el receptor de la radiación. Eso sería, repito, la condición ideal. Si así fuera, entonces la cantidad de calor únicamente dependería de la diferencia de temperaturas. Sin importar, bueno, obviamente la radiación la distancia se va a relacionar con la intensidad de calor que va a llegar, nada más con la velocidad a la que se va a estar desplazando en función del gradiente de temperaturas. Entonces, si hay vacío, esa distancia pasa a un segundo plano. ¿Cuál es el problema? Que en una condición real nosotros no podemos garantizar ese vacío, salvo en aplicaciones, salvo en cuestiones muy, muy específicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que el gradiente térmico sea suficientemente alto, por eso los 4 órdenes de magnitud, para que se mantenga. Entonces, sí hay un efecto de esa distancia, porque tenemos el aire, tenemos un montón de factores en los cuales esa onda, cuando se traslada de la fuente al receptor, se encuentra con todos esos obstáculos, y lo único que van a hacer, pues, es desviar. Hacer que la transmisión de calor no sea tan efectiva. Si fuera en condiciones de vacío, no tendríamos ningún efecto. ¿Sale? Entonces, esta parte de la distancia está precisamente ligada con el orden de magnitud que se requiere, que se solicita mínimo para que ocurra la radiación. Entonces, sí hay ese efecto. No sé si queda claro. Si hay alguna pregunta. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, entonces eso ocurre con la parte de la radiación. Les coloco aquí el ejemplo otra vez de la fogata y la mano que se expone a la fogata, y ya comentamos, ¿no? ¿Cómo distinguir si estamos tratando con radiación o con convección? Definitivamente, y con lo que comentábamos el día de ayer, para que no se vayan ni con esa idea, es convección si pongo las manitas arriba y radiación si las pongo a un costado. No, porque acuérdense que existe una capa límite que se forma alrededor de esa fuente.
Si nosotros nos colocamos en un costado y estamos dentro de la capa límite, no puedes decir que es radiación únicamente. Estás dentro de la capa límite térmica, por lo tanto también estás recibiendo calor por convección. Pero si tus manos quedan fuera de esa capa límite térmica, entonces ahora sí estaremos hablando 100% de radiación. La verdad es que otra vez la distancia aquí juega un papel importante. Hay que decirlo, estas capas límite, tanto hidrodinámica como térmica, pues son finitas. No se extienden de manera infinitamente larga. Es lo contrario a. Entonces, como no se extienden de manera infinita y tienen un cierto rango de alcance, la verdad es que si todavía a una cierta distancia estamos percibiendo la sensación térmica de alguna fuente, pues eso que estamos recibiendo es radiación al 100%. Y digo radiación al 100% porque tampoco va a ser conducción, pues no tenemos un contacto directo. ¿Sí? Entonces, es también el modo o mecanismo de transferencia de calor que más alcance tiene, el de la radiación. ¿Sale? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, como ya les comentaba, antes de seguir con la parte de la cuantificación, debemos decir que también en la radiación vamos a encontrar comportamientos muy particulares dentro de la materia. Nuevamente tenemos la situación que ya les describía, ¿no? Tenemos una fuente de radiación y un receptor. La fuente, pues cumple con esa característica, está a una temperatura alta, por lo menos 4 órdenes de magnitud en relación con el receptor. Y bueno, una vez que tenemos esas condiciones, pues esta fuente va a comenzar a mandar la onda electromagnética, sus ondas electromagnéticas hacia el receptor. Cuando la onda de calor llega al receptor, nos dice que en cuestión de radiación pueden ocurrir 3 cosas. Puede ocurrir que esa onda electromagnética pase a través del receptor. Puede ser que esa onda no traspase el receptor y se absorba en la superficie. O también puede ser que al momento de llegar a la superficie del receptor, la onda, esta se vea reflejada. Estos 3 eventos hacen referencia a 3 tipos de materiales diferentes que podemos encontrar en la práctica. El primero es el comportamiento de un cuerpo transparente. ¿Qué característica tiene? Pues lo que ya les comentaba. Cuando recibe radiación a través de una onda electromagnética, el calor pasa a través de ese cuerpo transparente. Y cuando digo pasa es de manera íntegra, la onda electromagnética cruza a través de ese cuerpo. De tal suerte que no hay ninguna interacción de calor, es decir, no se eleva la temperatura de ninguna manera de ese cuerpo, pues como ya lo comento, la onda pasa a través de este sin mayor problema. Repito, esa es la característica que tiene un cuerpo transparente y así es como se define. Aquellos que dejan pasar toda la onda electromagnética proveniente de la radiación. Podemos tener lo que se conoce como un cuerpo negro. ¿Qué característica tiene un cuerpo negro? Bueno, pues los cuerpos negros reciben radiación y estos absorben la energía de esa radiación, incrementando la temperatura en la superficie del cuerpo.
Entonces, todos aquellos cuerpos entonces que reciben alguna forma de radiación y comienzan a absorber esa energía en la superficie y luego va hacia el volumen, están clasificados como cuerpos negros. Finalmente, aquellos cuerpos que al recibir la onda de radiación reflejan esa onda, o sea, no se queda nada, llega, impacta y refleja. Esta es la característica de lo que reconocemos como un cuerpo blanco. A ver, ¿sí tomaron nota de estos? No sé si se les haya pasado alguno. ¿Podría repetir lo del cuerpo negro, por favor? A ver, ahí van otra vez los tres. El transparente deja pasar la onda, no queda nada en la superficie ni en ninguna parte. El cuerpo negro absorbe esa energía de la onda en su superficie y bueno, absorbe más bien la energía y luego comienza a pasar hacia el volumen. Ahora sí, absorbe. Este es el negro. Y el cuerpo blanco refleja toda la energía de la onda que proviene de la radiación. Entonces, deja pasar, absorbe y refleja. Cuerpo transparente, cuerpo negro, cuerpo blanco. Cuestiones, nociones como estas, pues la verdad es que ustedes las tienen desde hace un muy buen rato, tanto en su conocimiento como probadas en la realidad. ¿A qué me refiero? Bueno, lo sabrán que cuando tenemos un día muy caluroso, muy soleado, pues la verdad es que la recomendación no es utilizar prendas de colores oscuros. ¿Por qué? Ese error de la moda, pues al margen de eso, no la vas a aguantar. Más si vas a estar de un tiempo prolongado en el calorcito, ¿no? Expuesto al sol. Precisamente porque la radiación llega a esos cuerpos oscuros, se absorbe y luego se absorbe al interior y genera la sensación bastante desagradable, ¿no? De mucho calor. Se empieza a calentar inclusive la prenda. ¿Qué se te recomienda? Pues se te recomienda utilizar una prenda de color claro, es decir, que tienda su comportamiento a un cuerpo blanco, para que esa parte, esa radiación que te está llegando, una parte importante pueda ser reflejada. Y entonces, pues tengas una sensación de confort en tu cuerpo. ¿Sí? Entonces les digo, estas son cuestiones bastante mundanas que ustedes ya tienen probadas y tienen conocimiento de esto desde hace un tiempo. Ahora también debo comentarles lo siguiente. Estos cuerpos que les estoy mencionando, tanto transparente, negro y blanco, la verdad es que son cuestiones ideales. En la realidad, la verdad es que estos comportamientos al 100% no existen. O sea, no existe un cuerpo transparente al 100%, un cuerpo negro al 100% o un cuerpo blanco al 100%. ¿Qué existe entonces? Existe una cuarta categoría que se llaman cuerpos grises. Estaría por acá el cuerpo gris. ¿Y qué característica tiene un cuerpo gris? Que su emisividad y absortividad son mayores que 0, menores que 1. Repito, un cuerpo gris es aquel cuya emisividad y absortividad son mayores de 0, menores de 1. Tal vez lo notaron, pero no quedó del todo claro, porque ¿qué rayos es la emisividad y qué rayos es la absortividad? Bueno, son dos propiedades que están totalmente ligadas con la parte de radiación. La emisividad es una propiedad de las sustancias.
Es la capacidad de emitir radiación. Por otro lado, la absortividad es la capacidad que tienen las sustancias de absorber la radiación. ¿Lo tienen, chicos? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, tenemos esas dos propiedades. ¿Qué nos dice el cuerpo gris entonces? Que puede emitir radiación, es decir, puede reflejar, puede regresar radiación. Pero la cantidad de radiación que puede regresar no es 0, pero tampoco es 1. Es decir, la emisividad 1 sería la característica que tiene un cuerpo blanco ideal. La emisividad 0 sería la característica que tiene un cuerpo negro, que absorbe. Y un cuerpo transparente, pues emisividad y absortividad las tendría en 0. O sea, ni emite ni absorbe. Por ejemplo, un cuerpo blanco perfecto tendría una absortividad de 0, es decir, nada se queda en el cuerpo, nada se absorbe. Por el contrario, un cuerpo negro perfecto tendría una absortividad de 1. Los cuerpos grises tienen absortividad y emisividad, pero no alcanzan estos valores extremos, ni 0 ni 1. Y en esta gama están clasificados la gran mayoría de cuerpos, incluidos los nuestros. O sea, en este caso la piel también actúa como un cuerpo gris. Puede absorber, pero también puede reflejar cierta parte de esa radiación. Y así, sustancia por sustancia. Y esto también ustedes lo han notado, lo han constatado físicamente. Vamos a mencionar un caso, un ejemplo. Ahorita, sobre todo, a esta hora, si ustedes están en casa y tienen por ahí cerca una ventana a la intemperie, a la calle, es muy seguro que esa ventana le esté dando el sol. Bueno, depende también de la ubicación, ¿no? de la casa. Pero tendrán alguna ventana donde le está dando el sol. Si ustedes comenzaron desde temprano con esto de las clases, ahorita de manera virtual, y bueno, pues en la mañana amaneció algo fresco y parecía buena idea estar cerca de la ventana, además de tener luz y que empezaba a salir el sol y da una sensación agradable, pues tal vez no era tan mala idea estar ahí cerca, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, sobre todo a esta hora, de esta hora en adelante, si ustedes permanecen ahí en esa ventana, pues va a llegar un punto en que es bastante desagradable y se hace insostenible la situación. O sea, no pueden estar ahí. ¿Por qué? Pues porque el calor, la sensación es bastante desagradable. Esa ventana que puede tener cristales transparentes, podríamos pensar que debería ser como un cuerpo transparente, pero no lo es al 100%. Y precisamente nosotros lo estamos constatando. Si fuera transparente, todo el calor nos llegaría de lleno. Y hay que decirlo, o sea, se vuelve desagradable con el tiempo, pero la verdad que todo el sol te está golpeando de lleno no es verdad. Porque si ustedes tocan ese cristal, van a notar que también eleva su temperatura. Lo que está indicando que parte de la radiación que está recibiendo, pues la está absorbiendo. E inclusive también parte de la radiación que recibe la está reflejando. Entonces, está trabajando como un cuerpo gris. Hace rato que les mencionaba en el día soleado que ustedes seleccionan prendas claras para salir.
pues sí, se sienten frescos, se siente bien, pero la verdad es que decir que no van a sudar, que no van a sentir calor, ya nada más por traer una prenda de color claro, eso es una gran mentira. También sudan, también sienten calor, lo que significa que aunque es un cuerpo blanco en teoría, en apariencia, en realidad es un cuerpo gris, pues parte de la radiación que está recibiendo, pues sí, una buena parte la está reflejando, pero también una pequeña parte la está absorbiendo. Entonces, no se está comportando de manera ideal como lo debería ser un cuerpo blanco, sino que es, otra vez, cuerpo gris. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, todas las sustancias con las que tenemos contacto son cuerpos grises. Que nos podemos acercar mucho al comportamiento ideal de alguno de estos, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cuestión. Pero es pues prácticamente imposible lograr estas cantidades, pues como ya les digo, son comportamientos ideales. ¿Sale? Entonces, para tomar nota de esta situación. Queda un concepto más, el que está aquí, el de la potencia emisiva. ¿A qué nos referimos como la potencia emisiva? Bueno, pues la potencia emisiva es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir radiación en función de su temperatura. Lo repito, la potencia emisiva es la capacidad que tiene un cuerpo, una sustancia, de emitir radiación en función de su temperatura. Y aquí debemos ser muy claros con este concepto. Porque a lo mejor dirán, bueno, pues entonces la potencia emisiva es como tal la radiación que da un cuerpo. No. Ojo, potencia emisiva es cuánto puedes emitir en función de la temperatura y obviamente la emisividad que tiene ese cuerpo. Son las dos limitantes. Pero no tiene nada que ver con la radiación real que va a mandar ese cuerpo, ya en cuanto se ponga a interactuar o en contacto con otra fuente, con otra o con otro receptor, dependiendo de la temperatura. No va a ser la misma que la potencia emisiva porque la radiación o el flujo de calor de radiación está limitado precisamente por la diferencia de temperaturas. Y esto no debemos perderlo nunca de vista, tenemos que marcarlo, tenerlo muy claro. La cantidad de transferencia de calor que va a ocurrir entre dos cuerpos, entre dos medios, entre lo que ustedes quieran, depende exclusivamente del gradiente de temperatura, es decir, la diferencia de temperatura que existe entre estos dos. Sí, puede tener mucha temperatura un cuerpo. ¿Qué les gusta? Unos 1800, 1900 grados. Oh, entonces ahí tengo una fuente muy importante de calor. Pues sí, pero si lo pones en contacto con una fuente, con otro cuerpo que está a 1890, pues esos 1900 y esos 1890 van a interactuar en transferencia de calor, pero realmente el calor que va a pasar del de 1900 al de 1890 es prácticamente nada, muy, muy pequeñita la cantidad. Entonces, esto no depende de las temperaturas que posee un cuerpo en sí, sino de la diferencia de temperaturas que mantenemos. Muy diferente que si tomamos ese cuerpo de 1900 y lo colocamos en un ambiente con esa temperatura que les gusta 20, 25 grados, pues ahí sí, la cantidad de calor que va a extraer el ambiente del cuerpo va a ser bastante considerable, bastante alta, por la diferencia de temperaturas. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, digo, para no irnos con la finta de acá de la potencia emisiva. Bueno, ahora sí entonces. Como ingenieros,
que al final de cuentas es la actividad que nos interesa, la actividad que queremos desarrollar. Sí, esto está muy padre, no descarto que está interesante y demás, y que tal vez queremos más datos, más información de los fenómenos físicos como tal. Sí, eso es llamativo. La verdad es que ustedes ya se han dado cuenta, y en este punto tienen una buena percepción, que la teoría, si no se acompaña para ustedes como ingenieros de un proceso efectivo para poder cuantificar, para poder medir un fenómeno en particular, la verdad es que va a carecer de mucho sentido e interés para ustedes. Bueno, tal vez el sentido lo puede tener, pero el interés sí va a quedar muy, muy comprometido. Porque si no lo pueden medir, si no lo pueden cuantificar, entonces no lo pueden relacionar con alguna variable en algún proceso, con algún resultado final después de un proceso. Y bueno, nada más se queda en un concepto, ¿no? Y hay que decirlo también, en la práctica, en la realidad, una vez que ustedes vayan a sus residencias profesionales o luego vayan a insertarse directamente en el campo laboral, pues es rarísimo, prácticamente imposible que alguien les vaya a andar preguntando, a ver, ingenieros, ¿ustedes sí saben qué es la transferencia de calor? Eso les digo es bastante raro, ¿no? Nadie les va a andar preguntando, oye, ¿sí sabes, sí diferencias entre conducción y convección? No, nadie pregunta eso. Pero lo que sí espera de ustedes, su actividad como ingenieros, es que puedan hacer cuantificación de esto, ¿no? O sea, que les dicen, a ver, ¿cuánto es la transferencia de calor? Entonces ustedes tienen que empezar a separar los mecanismos que están actuando, aplicar fórmulas, ecuaciones y empezar a hacer sus operaciones. Obviamente toda esa parte es para ustedes, ¿no? Decir, bueno, a ver, aquí tengo conducción, tengo convección, estos dos los voy a sumar, esto me va a dar el total. Eso no lo dicen, eso no lo comparten, eso es para ustedes. Ese es conocimiento que ustedes llevan. A lo que les interesa realmente, o lo que están pidiendo, esperando de ustedes, es que den ese número de transferencia, independientemente de dónde venga. Entonces, caemos en este punto, ¿no? Para que todos estos conceptos y toda esta teoría pueda ser realmente significativa y valiosa para ustedes en su formación como ingenieros, pues definitivamente necesitamos poder llevar a ese campo estos conceptos, a la cuantificación. Y bueno, pues hay buenas y malas noticias para ustedes. La buena noticia aquí está, es posible cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las ecuaciones o modelos apropiados. Y estos modelos sirven para calcular la cantidad de energía que se transfiere. Esa es la buena noticia, sí lo vamos a poder hacer. ¿Cuál sería la mala? Que no quisiera decirle mala, sino más bien la otra noticia. Pues que precisamente el análisis de estos modelos es a veces lo que nos puede llegar a complicar, nos puede llegar a revolver, y es ahí donde tenemos dificultades. Entonces, pues vamos con calma, vamos revisando uno a uno. Les pido por favor que si hay preguntas, si hay comentarios, no se queden con dudas, porque les digo, o sea, son bastantes las ecuaciones que revisamos, las situaciones que también se analizan, y si por ahí en algún momento nos perdemos, pues nos perdemos totalmente en el tópico. Y es ahí cuando contestar una pregunta como cuánto calor se pierde por determinado mecanismo se hace bastante compleja. Entonces hay que irlo separando nada más, es cuestión de eso, de llevar un orden, de identificar en qué condiciones es válido y nada más. Ese es el gran trabajo que tiene la materia para ustedes. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a empezar a tratar? Ya no tanto la teoría, sino la manera en cómo cuantificar estos mecanismos de transferencia de calor. Bueno, pues comenzamos con el primero, así como lo hicimos hace un momento en la descripción, primero conducción, luego convección y luego radiación, de acuerdo al orden de complejidad de cada uno de ellos. Entonces comenzamos con el más sencillo, primero el de la conducción. Para cuantificar el calor o la transferencia de calor que se produce por el mecanismo de la conducción, vamos a utilizar
un principio que está perfectamente identificado en la teoría, que se llama la ley de Fourier. La ley de Fourier se expresa como está indicado en el recuadro de la diapositiva. Nos dice la ley de Fourier entonces que el flujo de calor por conducción, esto es lo que representa Q con 2 comillas, flujo de calor, es directamente proporcional al negativo de K, donde K representa una propiedad de las sustancias. Esa propiedad se llama conductividad térmica. Repito, K es una propiedad y se llama conductividad térmica. Esto significa que en un problema, en un ejercicio, y adelantándome un poco, puede ser que el ejercicio me dé ese valor de conductividad térmica del material en cuestión, el que vamos a revisar, el que vamos a analizar, o puede ser que nada más me diga qué material es y no me dé el valor de la conductividad. Y de todos modos, ustedes pueden resolver ese problema, porque al ser una propiedad, pueden ir directamente a los apéndices, ahora sí, de cualquier libro de transferencia de calor, y seguramente en esos apéndices van a encontrar tabulado ese material y esa conductividad correspondiente. ¿Vale? Entonces, puede que no lo dé un problema, puede que no me dé ese dato, nada más me diga qué material es y lo ubique en una tabla de propiedades. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta, comentario? Todo en orden, No, profe. todo bien. Correcto. Seguimos entonces. Luego, entonces, es proporcional al negativo de la conductividad térmica por el gradiente térmico, donde el gradiente térmico está representado o expresado en forma de una diferencial. Y no cualquier diferencial, es una diferencial parcial. Qué bueno, ¿no? Que ya llevamos fenómenos de transporte 1 y que curiosamente se comienza con ese tema, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales. Ya tenemos un indicio, un preámbulo, ¿no? De esta cuestión. Entonces ya no nos agarra tan de bajada. Este término gradiente está compuesto entonces por la derivada parcial de T, donde T representa la temperatura y N corresponde a una dirección, en este caso una dirección normal. Quiere decir que la ley de Fourier es una ley también de tipo vectorial, lo que significa que no solamente basta con una cantidad, sino que los términos de dirección y sentido también son importantes. Y es que al final de cuentas es así. El flujo de calor es una cantidad direccionada. ¿De qué depende la dirección, la orientación que toma el flujo de calor? ¿De dónde está la diferencia de temperaturas? Por ejemplo, tomando como referencia este prisma que estamos observando aquí, puedo tener una diferencia de temperaturas entre esta cara y esta otra de acá. Y entonces el calor se moverá en esa dirección. O sea, entre estas dos caras. Pero eso no evita que también pueda tener una temperatura aquí y otra temperatura acá abajo y que sean diferentes. Entonces ahora también habría un flujo de calor en esta dirección. Si se fijan, ya nada tiene que ver con este que iba horizontal. Como también puedo tener una diferencia de temperaturas entre la cara posterior y frontal que estoy viendo aquí, y entonces tendría una interacción de calor en esta dirección. El sentido de las flechas ya depende cuál es la temperatura más alta y cuál es la más baja. Entonces, esto es bien importante. Los flujos de calor son cantidades vectoriales, donde además de las magnitudes, es bien importante la direccionalidad y el sentido. ¿Sale? Entonces, para que tomen nota.
Algo que nos llama la atención aquí es este signo negativo. Y este signo negativo tiene que ver precisamente con el término gradiente y su definición. Si bien acabamos de decir que nadie les va a andar preguntando teoría cuando ustedes apliquen, pues no falta, ¿no? El que dice, oye, qué curioso, ¿por qué tiene un signo negativo? ¿O cómo le vas a hacer con ese signo negativo? ¿Qué significa? Bueno, este signo negativo tiene que ver con esta cantidad. Acuérdense que las cantidades de tipo gradiente son cantidades negativas. Esa es la definición de un gradiente. Un gradiente es un vector que apunta o que señala en la dirección de decaimiento más rápido de una variable. En este caso, esa variable pues es la temperatura. Lo que me está indicando es en qué dirección cae la temperatura. Y la naturaleza entonces de ese término gradiente es en esencia negativa. Por lo tanto, este signo va a compensar este efecto negativo del gradiente térmico. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno. Pues entonces, este es el principio que vamos a utilizar, repito, para los problemas que tengamos en cuestión de conducción. En cuanto a las unidades, que es algo muy importante también, el flujo de calor lo vamos a medir en watts sobre metro cuadrado. Así lo vamos a estar expresando. La conductividad térmica, que es una propiedad de el material de la sustancia en cuestión, se mide en sistema internacional en unidades de watts sobre metro. Y aquí vamos a entrar en un detalle que a lo mejor ya no alcanzamos a comentar el día de hoy, pero que mañana le vamos a dar desde el inicio. O sea, vamos a posicionarnos en esta parte. Esta es una escala de temperatura y la escala absoluta, son Kelvin. Las unidades, repito, de la conductividad térmica son watts, metro y Kelvin. ¿Cuáles son las unidades del gradiente? Del gradiente térmico. Las unidades que tiene son las unidades de temperatura por unidad de longitud. Porque al final de cuentas el calor se está moviendo precisamente en una longitud. Es decir, Kelvin sobre metro. Si multiplicamos estas dos, Kelvin y Kelvin se eliminaría y me quedaría watts sobre metro cuadrado, que son precisamente las unidades que tiene el flujo de calor. Hay otra cantidad que podemos calcular derivada del flujo de calor. Esa otra cantidad se llama transferencia de calor o calor, para que tomen nota. En ocasiones, así suele preguntar en los ejercicios propuestos el texto. Calcule el calor, la cantidad de calor o calcule la transferencia de calor. En ambos casos se está refiriendo a este término Q, sin comillas. Cuando nos esté pidiendo este término Q con dos comillas, tendrá que decir forzosamente flujo de calor. Aquí no hay sinónimos. Entonces, nos puede pedir el calor o la transferencia de calor o el flujo de calor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el calor lo calculamos también con la ley de Fourier y el único término que agregamos es el área. ¿Qué área? El área perpendicular a la dirección del flujo de calor. Es decir, una transferencia de calor se da por efecto de un flujo de calor. Por ejemplo,
Voy a tomar otra vez como referencia la figurita que está en la parte de abajo. Voy a quitar todas estas interacciones. Voy a considerar que el único gradiente térmico que hay en este prisma es entre esta cara y esta otra. Le voy a llamar entre la cara A y entre la cara B. Como nada más entre estas dos caras hay diferencia de temperaturas, entonces se produce el flujo que está representado por la flechita negra. En su avance de A hasta B, esta flechita pues va cruzando, va recorriendo diferentes caras en el prisma, que es lo que tengo aquí marcado en el esquema, en el dibujito. Bueno, pues esta área está aquí marcada en rojo, que es normal o perpendicular a la dirección del flujo. Si yo la multiplico por el flujo de calor, lo que me va a dar como resultado es la transferencia de calor. A ver, ¿queda claro esa parte, chicos? Porque con eso vamos a cerrar. Sí, profe, claro. ¿Sí? Bueno, todo se mantiene en unidades. El área se mide en metros cuadrados, ya lo sabemos. Por ende, el calor o la transferencia de calor se mide en watts. Esa es la diferencia. Aparte de que este no utiliza comillas, se mide en watts. El flujo de calor watts sobre metro cuadrado y es la Q, pero con dos comillas. Digo, todos estos detalles hacen la diferencia ya al momento de estar resolviendo ejercicios. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario antes de finalizar la sesión del día de hoy, chicos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí y mañana continuamos con esta parte. ¿Sale? Que estén bien, descansen. Nos vemos mañana tempranito. Hasta mañana. Bien, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, que estén bien.